A la vaina, que eso no. Te está diciendo que la grabación ahora está siendo, la reunión ahora está siendo grabada. Ajá. Primero lo primero. Comenzamos por el principio. Las variables de estado. En los sistemas mecánicos traslacionales, que fue el que vimos el lunes, las variables de estado están en función de la cantidad de masa. Tenemos dos variables de estado por cada masa. Pero en los sistemas eléctricos, las variables de estado siempre están lo que serían eh, las bobinas y los inductores. O sea, la cantidad de C que podamos encontrar acá nos va a decir, y la cantidad de L nos va a decir la cantidad de variables de estado. Pero ¿cómo se dan? Sería el voltaje en el conductor, o sea, todos los voltajes en los conductores van a ser individualmente una variable de estado y las corrientes en las bobinas van a ser otras variables de estado. O sea que en este caso, como hay un conductor, entonces tenemos una variable de estado, que es el voltaje que pasa por aquí. Y como tenemos dos bobinas, entonces serían otras dos variables de estado, que sería la corriente que pasa por aquí y la corriente que pasa por aquí. Ahora, tenemos que recordar que esto viene dado por la corriente en la bobina. O sea, que esta I1 e I2 podemos cambiarlas para que sea más fácil ubicar. Si nos fijamos, la corriente que pasa por L1, que es lo que estamos buscando, porque es la variable de estado, o sea, la variable de estado tenemos que encontrar ecuaciones que estén todas en función de las variables de estado. Ahora, ¿cómo podemos tener esto en función de las variables de estado si no tenemos IL? Bueno, IL lo podemos buscar de esta manera. La corriente que pasa por L1 es esta de acá de I1, lo que significa que en esta primera malla, vamos a llamar a la malla 1, toda esta primera malla va a tener la misma corriente si la separamos. Eso significa que esta corriente I1 es la misma que pasa por esta resistencia, que pasa por este inductor, por el capacitor y que pasa por acá. Entonces podemos llamarlo como IL1, porque es la misma corriente. Al final de cuentas, si recuerdan, por definición de circuito en serie. Análogamente, como vamos a buscar la corriente en la segunda bobina, esta I2 lo podemos cambiar por IL2, porque en la malla 2, que es esta que está acá, vamos a tener la misma corriente. ¿Sí vamos claro hasta aquí? O sea, cuando dices vamos a tener la misma corriente, es dentro de los elementos de cada malla, pues. Sí, sí, dentro de los elementos de cada malla. Sí. El Ah, ok. único que va a tener dos corrientes es este, pero esto lo vamos a ver después. ¿Puedes repetirlo, por favor? Que se me cayó la conexión. Ajá, Ajá. las variables de estado van a ser los voltajes de los conductores y las corrientes de las bobinas. Entonces, como aquí tenemos dos mallas, vamos a asumir por un momento que las mallas están separadas, o sea, tenemos dos circuitos. O sea, la excepción evidentemente es aquí el capacitor porque está en el medio, pero eso lo vamos a discutir después. Para realizar la matriz de estado necesitamos encontrar ecuaciones que estén en función, evidentemente, de las variables de estado. Para encontrar esas variables tenemos que recordar que necesitamos la corriente en los inductores, es decir, la corriente que pasa por L1 y la corriente que pasa por L2. ¿Cuáles son las que encontramos ahí? Las que encontramos ahí. Aquí esta que es I1 y esta que es I2. Para simplificar, tenemos que la corriente que pasa por R es la misma que pasa por L1 y va a ser la misma que va a pasar por el capacitor y va a pasar por todo este cable ideal por aquí y va a pasar por este lado. Entonces, aquí está, digamos en retroalimentación. Es la misma corriente. Entonces, para que sea más sencillo, vamos a decir que esta corriente I1 es IL1 porque es el primer inductor. Ya esto nos evita tener que estar buscando cómo encontrar o sustituir IL en las ecuaciones. Lo mismo ocurre aquí con IL2. Necesitamos encontrar la corriente que pasa por aquí. Entonces vamos a sustituir este I2 por IL2, ya que es la misma corriente en esta malla. ¿Sí se entiende? Sí, Digo, me yo di a entendí. entender. Ah, exacto. Corrige eso, que cuando toque Es, dar Me di a clase me me... entender. expliqué, me expliqué. Es así. Me explico. Bueno, ahora necesitamos, entre comillas, tratar los dos sistemas, perdón, las dos mallas como circuitos separados.
vamos a hallar el LKB para la malla 1. Vamos a hacer ambas por separado. Entonces, ¿cuál sería la entrada? Bueno, la entrada van a ser las fuentes. En este caso es esta fuente que no se llama B sub I, como en la mayoría de los ejercicios que hemos visto hasta ahora, sino que se llama U de E1. No importa cómo la llamen, al final de cuentas, U de E1 va a ser la entrada o el voltaje. U de Esto E1. Sí, U de E. U sub E1. Perdón, es U sub E1. Si fuera de E1 sería así. Es U Con sub paréntesis. E1. Sí, pero vamos a decir que es UE1. Así, sencillo. Ok. Entonces, para que se cumpla la ley de Kirchhoff para los voltajes, tenemos que debe mantenerse en equilibrio. O sea que esta entrada tiene que ser igual a la sumatoria de los voltajes en todos los demás elementos de la malla. El primer elemento que podemos notar aquí es el de la resistencia, que sería el voltaje en la resistencia 1. Bueno, no, en R, porque no hay otra resistencia. Más el voltaje en el inductor 1, más el voltaje en el capacitor. ¿Hasta aquí vamos bien? Entendido. Ok, ahora vamos a realizar lo mismo en la malla 2. Aquí es UE2. Tiene que ser igual a los voltajes en los demás elementos que están en la malla. Si nos fijamos, está únicamente el capacitor y un inductor. Entonces podemos llamar el voltaje en el inductor 2 más el voltaje en el capacitor. Y aquí tenemos la relación entre la malla 1 y la malla 2, que es evidentemente el conductor que está en medio. Eso lo vamos a aclarar después. Ahora, del vainero de fórmulas que puso el profesor, creo que fueron 9, en realidad solamente vamos a utilizar 4, que ya se las voy a ubicar aquí. Una Vamos a pregunta sustituir rapidito. LKB es ley de Kirchhoff para voltaje. para voltaje. Ok. Vamos a desarrollar. Esta que es UE1, e igual con UE2, son las entradas, así que la vamos a dejar tal cual. Simplemente es UE1. Ahora, el voltaje en las resistencias, por la fórmula que tiene el profesor ahí, sería la corriente que pasa por esa resistencia multiplicado por el valor de la resistencia. Ahora, ¿cuál es la corriente que pasa por la resistencia? Si nos devolvemos, es I1. Y L1. Pero habíamos dicho que I1 es la misma IL1, así que sí. Tendríamos entonces IL1 de T, o sea, del tiempo, multiplicado por el valor de la resistencia, que es la única que está. Ahora, el voltaje en el inductor L1 sería el valor del inductor, la inductancia, multiplicado por la primera derivada, o sea, LI de T, la primera derivada del inductor respecto al tiempo. Y el BC, de momento, lo vamos a dejar tal cual como está, porque esto ya incluye una integral, entonces, para simplificarlo un poquito. Ahora, V2 lo vamos a dejar tal cual, eso es una entrada. Y tenemos lo mismo aquí, el voltaje en el inductor 2. El voltaje en el inductor 2 sería el valor del inductor por la primera derivada del inductor respecto al tiempo. Más BC, que BC lo vamos a dejar tal cual. Si estamos hasta aquí, o sea, estas ecuaciones están en las que dio el profesor. De hecho, este L1 aquí, él lo escribió así. L1 que multiplica la de primera derivada de IL1 de T respecto al tiempo. ¿Y por Ahora, qué si tú lo recordamos, cambiaste a esa forma? es nomenclatura, si quiero lo puedo dejar así. Pero con Ya. el punto más sencillo. Ahí lo único que hiciste es cambiar lo de LKB por la fórmula de cada una, excepto la de BC. Sí, exactamente. O sea, porque aquí vos lo que estoy obteniendo, o sea, en esta primera parte, una aproximación, digamos, o lo que sería una representación general. Y aquí vos estáis desarrollando esa representación. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Perfectamente. Okay. Ahora, ¿qué vamos a hacer con BC? Que es este elemento que les dije que lo íbamos a ver después. Bueno, BC, como la fórmula que tiene el profesor, o sea, BC sin derivar ni nada, es
1 sobre C, que sería 1 sobre la capacitancia, que multiplica a la integral de todas las corrientes que pasan por el capacitor, del tiempo por el diferencial del tiempo. Ahora, aquí vamos a ver lo siguiente. Aquí por este capacitor, ¿cuáles son las corrientes que entran? La primera es IL1, que entra en este sentido. Y la que sigue, si nos fijamos, es IL2, que entra en el mismo sentido. Lo que significa que como ambas entran en el mismo sentido, ambas son positivas. Si por el contrario, IL2, como en la mayoría de los ejemplos que hemos visto hasta ahora, entrara por este sentido, entonces tendríamos IL1 menos IL2. ¿Estamos hasta ahí? Y, por ejemplo, decir, en ese caso, si fuese, por ejemplo, que IL1 viene de abajo para arriba y IL2 de arriba para abajo, o sea, no importa según sean de signos diferentes o Bueno, dependiendo la del realidad, sentido es un signo en específico. no importa en gran medida, porque la cosa con el sentido de la corriente lo que te va a dar es únicamente los signos. Vos podrías poner, como en el caso que está diciendo vos, si L1 entra por aquí y L2 entra por aquí, este puede ser positivo y este negativo, o bien este positivo y este negativo. La idea es que tengan signos diferentes porque están en sentidos diferentes. Ok, entendido. O sea que Ok, tú puedes entonces, poner, por ejemplo, dentro de la fórmula los dos negativos. Jorge está sí. levantando la mano. ¿Cómo? Jorge está levantando la mano. Ahí dice. Se debe ser papá. Ya. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches. La ley de Kirchhoff para corriente establece, como sabemos, que la corriente pues justamente se transforma, no se destruye en todo caso, ¿no? El nodo, por un nodo, la sumatoria de las fuerzas que entran es igual a las que salen del nodo. En esos dos sentidos, en el nodo, allá en la parte superior, donde el que está entre el capacitador 1 y 2, en ese caso, en las bobinas, perdón, 1 y 2, están entrando en el mismo sentido. Es equivalente a decir, como lo establece Jorge, la suma de las dos, o llamar una 3, pero incluir una tercera variable, pues evidentemente no es conveniente en este tipo de problemas. ¿Qué hacemos? Que como ellas dos están entrando, se están sumando, sencillamente se establece la suma de ellas. El sentido lo que quiere decir es, si uno va, por ejemplo, si uno va en el sentido horario y otro en sentido antihorario, cuando ellas choquen en algún momento en el recorrido de las mallas, se van a encontrar, se van a sumar y van a hacer lo que llama Kirchhoff la suma de las corrientes que entran en un nodo. El profesor realmente no redunda mucho en el sentido de las corrientes y tampoco habla de lo que sería pues la ley de Kirchhoff para corrientes, que establece que por un nodo la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a las que salen. Es decir en ese caso, I1 más I2 es un I3, por ejemplo. Bueno, pero aquí no vamos a colocar una tercera variable para que eso nos complique el sistema de ecuaciones diferenciales futuras. Por lo tanto, podemos hablar de únicamente I1 más I2. Pero realmente lo que está pasando allí es que las dos corrientes, como están en el mismo sentido, cuando se encuentren, que lleguen a ese nodo, se establece lo que llamamos la intensidad total o la corriente total del sistema. No sé si me siguen la idea. Sí, yo voy copiando. Sí. Bien. Sí. Gracias, profe. Bueno, lista esa aclaratoria, entonces podemos establecer aquí que el voltaje en el capacitor es igual a 1 sobre la capacitancia que multiplica a la integral de la sumatoria algebraica de las corrientes que pasen por ese capacitor. En este caso tenemos únicamente dos corrientes, que serían IL1 de T, porque estamos siempre respecto al tiempo, más, porque están en el mismo sentido, IL2 de T, multiplicado evidentemente por el diferencial del tiempo. Aquí esto se puede escribir de esta manera o se puede separar en dos integrales, donde diríamos que 1 sobre C por la integral de IL1 de T por dt más 1 sobre C
que multiplica la integral de IL2 de t por el diferencial de t, o como lo quieran hacer. Pueden llamar aquí, esto lo agrupan y separan en dos integrales, o como se les haga más cómodo. Pero hasta aquí está, digamos, la fórmula. Este BC se supone que va a estar sustituido acá y acá, pero para evitar las integrales junto con las diferenciales, las derivadas, perdón, lo mantenemos aquí afuera. Ahora, hasta aquí es bastante metódico. Lo que necesitamos hacer ahora es el cambio de variable, que sería a partir, evidentemente, de las variables de estado. Habíamos dicho que las variables de estado en un sistema eléctrico dependen de la cantidad de inductores y de la cantidad de capacitores. En este caso, tenemos dos inductores, uno L1 y uno L2, y un capacitor, que es C. Esto significa que vamos a tener tres variables de estado. Lo podemos llamar de cualquier forma. El profesor en este caso las llama Z, pero podrían ser igual que en los sistemas mecánicos traslacionales, pueden ser Y. O creo que en los rotacionales creo que también los llama X. No importa. O sea, la idea es poner una variable mucho más sencilla. Vamos a poner de igual manera Z como las puso él. El primero puede ser, por ejemplo, porque yo quiero que sea el primero, no hay un orden en específico, la idea es mantener siempre el orden al momento de establecer la matriz, pero vamos a poner el voltaje en el capacitor de primero, porque esa es una variable de estado, y lo vamos a llamar X1. Luego tendríamos, por ejemplo, la corriente en el inductor 1, y lo podríamos llamar X2, y la corriente en el inductor 2 lo podríamos llamar X3. Estos bien pueden ser X, Z, Y, como se les haga más cómodo. Ahora, esta variable de estado las tenemos que sustituir en nuestras ecuaciones que resultan de la ley de Kirchhoff para voltaje en ambas mallas. Vamos a tomar entonces esta de acá, que sería, vamos a llamar A, y esta B. De A, y vamos a sustituir nuestra variable de estado. UE1, que sería la entrada de la fuente, no es una variable de estado. Las variables de estado únicamente son voltaje en capacitores y corriente en inductores. Entonces lo vamos a dejar tal cual, V1. Ahora bien, tenemos IL1 de T, o sea, la corriente en el inductor 1 de T. Pero IL1 sería X2. Así que vamos a llamar X2 de T por R, porque es el valor de la resistencia, más L1, que es el valor del inductor, por L1 de T derivado, lo que significa que aquí hay un problema, porque no tenemos la derivada de IL1. ¿Cómo encontramos entonces la derivada de IL1? De esta manera, derivamos acá para mantener la igualdad. Si derivo de este lado, tendría IL1 derivado. Pero para mantener la igualdad, si derivé de este lado, debo derivar de este. Entonces tendríamos X2 derivado. ¿Vamos hasta aquí? Ya. Sí. Calma ahí, que ando analizando. O sea, la cosa es la siguiente. Nuestras variables de estado van a ser únicamente voltaje y corriente, pero ninguna está derivada. Los voltajes y las corrientes no los derivamos. Pero nosotros necesitamos hallar una derivada, porque en esta ecuación de aquí está una derivada. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Nos vamos a inventar un dato? No. Lo que vamos a hacer es derivar todo esto respecto al tiempo, para que se mantenga la igualdad. Entonces tendríamos la derivada de la corriente en el inductor 1 es igual a X2 derivado. Y sustituimos, este de aquí ahora se convierte en X2 derivado. X2', X2' primera derivada, como queramos. Más BC. Pero ojo que BC sí es una variable de estado, que sería X1. Sí, la vamos a borrar por aquí. Más X1. Ahora vamos a ver el V2, o sea, la parte B. V2, como en el anterior, es la entrada. No es una variable de estado, así que lo vamos a dejar tal cual. De momento, en términos prácticos, aunque no estrictamente correcto, lo podemos considerar como un término independiente, pero es la entrada en realidad.
Ya, un Entonces, momentico que levantó la mano el profesor. ¿no? Ya, es importante que ustedes hagan el siguiente análisis siempre. En todas las variables dinámicas, ecuaciones dinámicas, tal cual lo está planteando Jorge, ustedes tienen que estar pendientes que ninguna de las ecuaciones iniciales, que sale muy simple, por la ley de Kirchhoff para voltaje, porque el profesor tiene una ecuación preestablecida y son bastante simples. Cuando ustedes hacen los cambios de variables, son justamente para asegurarse que ninguna, escúchese bien, ninguna de las variables que no sean de estado deben estar en la ecuación. Entonces, cuando Jorge dice que tiene el LI1 derivado, vamos a ver que el I1 ya está reemplazada por una variable auxiliar que está llamando en ese caso X2. Yo no puedo, eso significa que debe desaparecer de mis ecuaciones principales todo lo que son L1, L2, los voltajes, todos van a desaparecer porque nosotros tenemos unas variables auxiliares. Esas variables auxiliares deben ser tal que reemplazadas en la ecuación siempre me va a generar o una ecuación de primer orden, es decir, una ecuación derivada de primer orden o derivada de segundo orden. Recordemos que las ecuaciones diferenciales de primero o segundo orden obedecen a la cantidad de derivadas que tenga la ecuación. Traducido al español, yo tengo una primera derivada allí y mis variables de estado no están derivadas. Pero no puedo permitir mezclar variables de estado con las variables que no son de estado. Eso es como si yo quisiera resolver un sistema de 2x2, XY, y tengo una Z metida por allí. O si tengo un sistema de 3x3, lo hago por reducción y lo llevo a dos variables. En este caso es lo mismo. Después que ustedes tengan la ecuación general, tienen que asegurarse que todas las variables de estado o que la ecuación diferencial esté en función de las variables de estados. Es decir, todos deben ser X1, X2, X3 y en todo caso sus derivadas, que por lo general no pasa de segundo orden. Esa es una ventaja, salvo que evidentemente se incluyan excesivas variables que por lo general se escapa del control en todo caso de la aplicabilidad. Para eso se utilizan simuladores. Cuando ya los estudios mecánicos o de estados, cuando son manejados de manera manual, uno tiene que hacer por lo menos llevarlo a un sistema, una ecuación diferencial máximo de segundo orden. Así que no hay sorpresas. El profesor no puede llegar con una ecuación, o no debe llegar con una ecuación de tercer orden, una ecuación diferencial del tercer orden, porque les aseguro que, como dice el dicho, pueden pasar 3000 años y todavía ahí necesita tiempo. Entonces, ¿cuál es la esencia del comentario? Tienen que asegurarse que sus ecuaciones, en este caso derivadas de cada malla, tienen que estar sí o sí dentro de sus variables de estado. Entonces, cuando Jorge establece que no podemos inventar una variable, eso está muy correcto. No puedo evitarme una variable auxiliar. ¿Qué hago? Sencillamente, si yo tengo una derivada y ya yo nombré mis ecuaciones de estado, llámese cambio de variables auxiliares, eso es justamente para yo refrescar la vista y asegurarme que mi ecuación diferencial esté en los términos que establece cada variable auxiliar que yo he establecido. Por eso dice que no importa que lo llamen X1, X2, X3, evidentemente, porque son variables auxiliares, que al final pues yo la puedo devolver, como hacer una integral por cambio de variable, como hacer una ecuación diferencial normal, de repente aplicando un cambio de variable. Total, cualquiera de las estructuras matemáticas que apliquemos para hacer una estructura auxiliar va a depender solamente de la nomenclatura, cómo yo lo voy a nombrar sencillamente, y podemos nombrarlo como queramos. Lo que sí no pueden perder de vista es que no pueden tener una variable de estado en dos nomenclaturas diferentes. Si nosotros cambiamos el voltaje de C por X1, entonces no puede haber más voltaje de C junto con X1. Debe estar solo X1. Para mis ecuaciones de estado solamente pueden estar X1, X2, X3 y su respectiva derivada. ¿Se entiende la idea? Sí, yo entiendo. Sí. Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, entonces ya sustituimos de la parte A, entonces vamos ahora a realizar lo mismo en la parte B. Nos fijamos que se tiene el L2, que digamos que es un coeficiente, así que lo vamos a dejar tal cual. Y donde sí podemos sustituir es un L2
de t derivado. Aquí vamos a aplicar exactamente lo mismo que habíamos aplicado acá. No tenemos un L2 derivado, pero lo necesitamos. ¿De dónde lo podemos sacar? De esta ecuación de acá. Si derivamos de un lado, o sea, IL2 derivado, de tal manera que ya encontramos esto de acá. A ver, aquí me comí una I, de hecho ahora que voy fijándome, porque es la corriente en el inductor. Si ya sustituimos acá, ya lo tenemos, ya tenemos el IL2 derivado, pero debo mantener la igualdad, así que debo derivar del otro lado, es decir, derivar X3. De tal manera que ahora este L2 por IL2 de T derivado se va a cambiar a L2 por X3 derivado. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Ok, más BC, que BC era simplemente X1. Ahora bien, necesitamos despejar, porque recordemos que la matriz de estado tenemos que realizarla con las ecuaciones de estado derivadas, por lo menos al inicio. Es decir, que necesitamos X1, X2, X3 derivados. ¿De dónde los podemos sacar? Del despeje, porque si nos fijamos, aquí está la primera derivada y aquí está la segunda derivada. Ya tenemos X2 y X3. Despejamos cada uno. Vamos a despejar de A y luego despejamos de B. Si despejamos de A, tendríamos que todos los demás términos van a pasar al otro lado de la igualdad y van a estar cada uno divididos por L1, que es el término que multiplica a X2. Entonces, podemos, para ayuda visual, ubicarlos de tal manera que sea en orden ascendente, como X1, X2, X3, y luego los términos independientes, que serían las entradas. Entonces comenzamos por X1 para que sea más sencillo. Este X1 que está sumando lo pasamos a restar. Sería X1. Y lo dividimos entre L1 porque cada uno de los términos va a estar dividido por este coeficiente. Luego ya tenemos el X1, vamos a ver el X2. Este lo pasamos a restar y sería X2 por R. Pero esto pueden ser de T, lo podemos escribir o no, de momento, dividido entre L1. Y luego, como no tenemos L3, no vamos a colocar, o si quieren lo colocan para ayuda visual, el 0x3. Pero lo vamos a dejar así. Más el, entre comillas, independiente, o mejor dicho, entrada, UE1 sobre L1. ¿Quedó claro este paso? Bien. Sí. Sí. Bien, despejamos ahora el X3. Entonces, de igual manera, como habíamos hecho en el anterior, con un orden ascendente. Entonces tendríamos X1, que va a pasar a restar, sobre L2, porque es el coeficiente que está multiplicando a X3. No hay X2, podemos dejar o no, aunque se ve feo, el 0X2, al igual que el 0X3. Entonces vamos directamente con el independiente o la salida, que sería UE2 sobre L2. Ahora bien, sigue habiendo un inconveniente. Si se supone que tenemos X1, X2 y X3, todo prima o primera derivada, nos falta un X1, porque aquí únicamente tenemos el 2 y el 3. ¿De dónde vamos a sacar X1? Bueno, aquí tenemos que el X1 es BC. O sea que de alguna manera tenemos que derivar el BC para que nos dé el X1 derivado. Vamos a colocar aquí un C. Partiendo de que BC es igual a X1, para encontrar la derivada de X1, tenemos que derivar a ambos lados, así que sería la derivada de BC. ¿De dónde vamos a sacar entonces ese BC? Bueno, lo sacamos de aquí, de esta ecuación que está acá, que la hicimos al principio y después la dejamos botada. Voy a copiar aquí abajo. Vamos a partir de esto de acá. Ahora bien, aquí tenemos BC, pero tenemos que derivar. Así que todo esto lo vamos a multiplicar a derivar respecto a t. Entonces, derivada de BC respecto al tiempo es BC derivado, primera derivada.
Y esto es igual. Bueno, esto lo consideramos como una constante, así que lo dejamos tal cual. Y notamos aquí que tenemos la derivada, perdón, de una integral. Estos se cancelan mutuamente porque una vez que ustedes integran, es decir, que están deshaciendo una derivada y vuelvan a derivar, les va a quedar el término inicial. Eso es como multiplicar por 2 y luego dividir por 2. Entonces, esta parte de acá se cancela y nos queda únicamente el término que está acá adentro, que pueden ser 1, 2, 3, n corrientes que pasan por los n inductores que tengo. Entonces, esto sería 1 partido C o 1 en C entre C de IL1 de T más IL2 de T. Desarrollamos un poquito, entonces tenemos, a ver aquí que no se rechete, que BC derivado es igual a IL1 de T sobre C más IL2 de T sobre C. Ya lo encontramos, porque si recordamos que cuando deriváramos BC, que es lo que dice aquí, íbamos a encontrar X1 derivada. Y eso era lo único que nos faltaba. Ahora tenemos X1, X2 y X3 derivados. Ya podemos armar tranquilamente la matriz de estado. Voy a poner aquí, matriz de estado. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. Ajá, que el profe va a hacer una acotación. Sí. ¿No? Ya, es importante que ustedes sepan orientarse hacia dónde vamos. Tal cual está estableciendo Jorge, ¿verdad? Ustedes necesitan, o nosotros necesitamos para resolver el sistema, la matriz de estado. La matriz de estado está construida en función de las variables que ustedes construyan como auxiliares. Deben estar sí o sí sus derivadas. En el caso de que no esté la derivada, hay que buscarla. Es justamente lo que está planteando Jorge, pero la pregunta es, ¿por qué buscamos la derivada? Porque no puedo construir una matriz de estado que carezca de algunas de las variables con su derivada. Por lo tanto, es conveniente que ustedes estén pendientes de eso. Consejos para el examen. Es conveniente que ustedes cada derivada ordenen los coeficientes, tal cual estableció Jorge en el camino, ordenen los coeficientes en orden ascendente, por ejemplo, X1, X2, lo que contienen esos términos. Y evidentemente al final lo que son las variables de entrada o el valor de entrada, que es independiente de esas variables. Pero tienen que tomar en cuenta que sí o sí deben estar sus derivadas. Entonces es pendiente, o sea, pendiente con eso. No pueden dejar de tener ninguna de las derivadas. Si ustedes dejan una derivada por fuera, eso implicaría que cuando vayan a construir su matriz, vendría la pregunta de las 4 lochas. ¿Cómo construir una matriz de derivadas que no tengo? Entonces es conveniente que ustedes estén claros que tienen que tener sí o sí las derivadas de cada una de las variables de estado auxiliares que ustedes han planteado. Si ustedes tienen 5 variables de estado auxiliares, por ejemplo, X1 hasta X10, póngale 10, necesitan las derivadas de esas 10 variables porque la matriz de estado es la matriz asociada a sus derivadas. ¿Sí me hago entender? Sí. Bien. Sí. A Javier se le fue la luz, Jorge. Romero, ¿estás muteado? Bueno, estaba copiando aquí las ecuaciones, X1, X2 y X3 derivados. Estos van a representar nuestra matriz de estado. Los ordenamos en el orden que queramos para que se vea más elegante. Lo podemos ordenar de manera ascendente, X1, X2 y X3. Y esto va a ser igual a una matriz de coeficientes A, que vamos a dejarlo hasta el final, por lo menos del siguiente paso, que va a estar, multiplicado por las variables de estado sin derivar. Para que se vea más elegante, vamos a colocarlo en el mismo orden. Sería 1, X2 y X3, sin derivar. Ahora, de aquí, necesitamos que
cada una de estas multiplicaciones de matriz, o sea, los resultados de esta multiplicación representen estas ecuaciones que tenemos aquí. Porque, ojo, la matriz de estado no se inventa ningún término. De hecho, nosotros dejamos la matriz al final porque los términos los buscamos antes, que son el resultado de todos estos pasos y nos dan estos valores de acá. Ojo aquí, me faltó un paso. Como habíamos mencionado antes, y recalcó papá, los términos no pueden estar en una variable de estado y al mismo tiempo cambiados de variable, como podría ser el caso en el que tuviéramos un BC y al mismo tiempo un X1, que fue lo que me salté aquí. ¿Qué ocurre? Que una vez que derivamos esta parte de acá, necesitamos también cambiar la variable. Tenemos la variable IL1 de t y también tenemos IL2 de t, que si nos devolvemos hasta acá donde establecimos el cambio de variable, me disculpan esa que se me olvidó, tenemos X2 para L1 y X3 para L2. Entonces tendríamos que X1 derivado sería X2 sobre C más X3 sobre C. Y me estoy dando cuenta porque de hecho cuando ya estaba intentando explicar qué venía aquí, me estoy fijando que no hay ningún X1. Y si no hay ningún X1 hay algún error, porque las cambiamos precisamente para que quedara de esta manera y nos sirviera al momento de establecer la matriz. Entonces, bueno, realizamos el cambio y aquí ya nos fijamos que sí está todo, absolutamente todo en función de las variables de estado, y aquellos que no están en función de variables de estado son las entrantes. Ya, ¿Estamos claros hasta acá? No, voy a repetir eso último porque la verdad no me perdí. Bueno, aquí. Lo que ocurre es lo siguiente, vamos a ver desde el principio. Nosotros sacamos las ecuaciones y luego establecimos lo que eran las variables de estado, que eran X1, X2 y X3. Y las sustituimos en cada una de las ecuaciones de ley de voltaje de Kirchhoff que hicimos al inicio, ¿cierto? Sí. Ok, encontramos la primera derivada, derivando las variables de estado como la habíamos colocado aquí y todo. ¿Por qué? Estamos cambiando todo lo que sea variable de estado por estos de acá. Entonces lo realizamos tanto como el de ley de voltaje de Kirchhoff en la primera malla como ley de voltaje de Kirchhoff para la segunda malla. Ahora bien, nosotros habíamos dejado en el aire este BC de acá, lo dejamos en el aire aquí, lo dejamos en el aire en la otra ecuación y lo dejamos en el aire aquí. En realidad no se debe dejar en el aire porque las ecuaciones están en función de SBC. De SBC lo tenemos que encontrar derivado, que fue lo que hicimos aquí. Derivamos lo que ya habíamos igualado antes. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Ok, o sea, encontramos la ecuación y luego hacemos un cambio de variable. Ya lo hicimos para la malla 1 y la malla 2 sin considerar BC. Ahora, a partir de este punto de aquí vamos a considerar BC. Derivamos a ambos lados porque necesitamos la ecuación derivada. Y luego vamos a cambiar la variable, que sería IL1, tal cual como lo cambiamos en este caso. Si nos fijamos, este X3 viene de las ecuaciones anteriores y este X1 igual al X2 lo vamos a cambiar, que fue el paso que me salté. Entonces tenemos que BC derivado, que es igual a X1 derivado, porque lo necesitamos para acá, sería IL1, lo habíamos cambiado por X2, si recuerdan, y eso va sobre C. De igual modo, el IL2 lo habíamos cambiado por X3 sobre C. Y ahora sí tenemos todo en función de las variables de estado que habíamos denominado X. Ese fue el paso que me salté. De todas maneras, vamos a revisar ahorita el ejercicio del taller y aquí sí lo vamos a hacer por ese orden. Pero no olvidarme de saltarme ese paso otra vez. Perdón, de no saltarlo. ¿Sí estamos claros hasta aquí? Sí. O sea, fue que me salté el paso. Ok. Aquí nos fijamos, está todo en función de las variables de estado. Y lo que no es variable de estado tiene que ser sí o sí una entrada, que es justamente este término aquí de V1 y V2. Y V2. Ok. Entonces necesitamos que X1 derivado sea igual a este término que se tiene acá, porque no nos vamos a inventar ninguno. Nosotros lo que queremos es que esta matriz represente estas tres ecuaciones que están aquí, más nada.
Entonces, tenemos que ubicar la primera fila respecto a X1. Así que aquí van a estar los términos que van a multiplicar a esta columna para que sea igual a esto de aquí. ¿Cómo realizamos eso? Bueno, vamos a ver los coeficientes que multiplican a X1, X2 y X3 en esta ecuación de acá. ¿Tenemos un X1? No. Si nos fijamos, está solamente 2 y 3. Entonces, ¿cómo hacemos que la matriz diga que no hay X1? Lo multiplicamos por 0. Ahora, ¿tenemos un X2? Sí, tenemos X2. ¿Y cuál es el coeficiente de ese X2? O sea, ¿por qué está acompañado por 1 sobre C? Entonces, 1 sobre C. Multiplicamos 1 sobre C por X2, es X2 sobre C, que es este mismo que está aquí. Lo estamos reescribiendo, no nos estamos inventando nada. Ahora bien, ¿tenemos un X3? Sí. ¿Qué coeficiente acompaña al X3? Igual, 1 sobre C. Entonces, 1 sobre C. Vamos a verificar entonces si esto está bien. Multiplicamos 0 por X1 es 0X1. ¿Aquí hay 0X1? Sí. No. O sea, como no está el X1, entonces decimos que es 0. Ahora, 1 sobre C por X2 es X2 sobre C. ¿Aquí hay X2 sobre C? Sí, aquí está. De momento, vamos bien. Y luego, 1 sobre C por X3 sería X3 sobre C. ¿Y está aquí? Sí. Entonces, de momento, esta parte está bien. Vamos a realizar lo mismo con el X2. ¿Vamos claros hasta acá? Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos nuevamente a buscar el X1. ¿Hay un X1 aquí? Sí. ¿Cuál es el coeficiente? Menos 1 sobre L1. ¿Sí vemos esa parte? Sí. Sí. Ok. Entonces sería menos 1 sobre L1. Y multiplicamos para verificar. Menos 1 sobre L1 por X1 es menos X1 sobre L1. Ah, y es esto mismo que está aquí, entonces vamos bien. ¿Hay un X2? Sí. ¿Qué está Sí. acompañando al X2? Menos R sobre L1. Menos R sobre L1. Multiplicamos, entonces queda menos X2 por R o menos R por X2, el orden de los productos, el orden de los factores no tener producto, sobre L1. Y vamos a ver, ¿hay un X3? No. No. ¿Cómo decimos que no hay X3? 0. 0 por X3 es 0X3. Y aquí hay 0X3, evidentemente. Ahora, ¿qué pasa con este término que está aquí? Bueno, eso viene para la otra parte de la matriz. Eso vamos a ver. Sí, eso vamos a ver ahorita, para que no nos confundamos. Vamos a terminar esta primera. Ahora, en X3, ¿hay un X1? Sí. Con coeficiente 1 sobre L2. ¿Hay un X2? No. No, 0. entonces 0X2. ¿Hay un X3? No. 0. Y como en el caso anterior, tenemos también una variable de entrada, o sea, la entrada. ¿Cómo hacemos entonces para añadir esta entrada que no está en función de ninguna de estas tres variables de estado? Y se supone que todo tiene que estar en función de estas variables de estado. Entonces, vamos a realizar una suma de matriz. La suma de matrices lo que va a hacer es que a cada fila le vamos a sumar el término que tengamos acá. ¿Cómo así? Bueno, vamos a verlo de esta manera. Aquí van a estar los coeficientes que vamos a rellenar ahorita, multiplicados por lo que sería nuestra salida. Y nuestras salidas aquí serían UE1 y también UE2. Lo vamos a rellenar paso a paso. Vamos a ver. X1, ¿tiene alguna salida? Es decir, un término que no sea X1, X2, X3. No. 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 Entonces, como no lo tiene, estaríamos hablando de que no le vamos a sumar nada. O sea, como no tiene entrada, entonces 0 la entrada. Y como evidentemente, si no hay entrada, no hay coeficiente, entonces 0 el coeficiente. Es decir, 0 por 0 es 0. Le vamos a sumar 0 y esto es exactamente lo mismo que si le sumáramos 0. Ahora, vamos a ver. X2 derivado, ¿tiene una salida? Sí. Que es UE1. Entonces, la salida es esta, UE1. Y ahora vamos a ver el coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña a UE1? 1 sobre L1. Entonces, ¿qué le vamos a sumar a lo que tengamos aquí de X2? Bueno, le vamos a sumar esto de aquí, que sería 1 sobre L1 por UE1. Entonces, ¿qué sería? Bueno,
un UE1 sobre L1, que es justamente este mismo que está acá a la derecha. Ahora, en X3 tenemos una salida, sí, es Sí. UE2. Ahora vamos a ver el coeficiente, que sería 1 sobre L2. Ahora vamos a hacer únicamente con una de las variables, vamos a tomar el X2, que es de hecho el más largo, y vamos a verificar que esta matriz nos esté diciendo lo mismo para acá, para verificar, es muy importante. Entonces, estableciendo las operaciones con matrices, multiplicamos esta fila por esta columna. Entonces tenemos menos 1 sobre L1 por X1 sería, ¿verdad?, Menos x1 sobre L1. menos X1 sobre L1. Luego, este término de aquí por este término de aquí sería menos Bueno, R X2 por X2 o X2 por sobre, R, no importa, sobre sobre L1. L1. Más 0 por X3, lo dejamos así tal cual. Ok, y le vamos a sumar a esta fila de aquí, venimos por acá, esto por esto, porque es el segundo término acá y el segundo término acá. 1 sobre L1 por V1 sería más V1 sobre L1. Y esto de aquí que nos está diciendo la matriz, ¿es esto mismo que está aquí? Sí. Sí. Entonces ya estamos bien. Ya terminamos la matriz. Eso lo haces tú para verificar que la matriz de estado se haya hecho correctamente. Exactamente, porque al final de cuentas la matriz de estado te tiene que dar únicamente una representación de forma matricial de estas ecuaciones que vos sacaste de aquí. Recuerden que las matrices de estado no se están inventando nada. Ustedes van a encontrar las ecuaciones de estado y las van a representar de manera matricial. O sea que al final de cuentas, si ustedes aplican propiedades respecto a las operaciones con matrices, tienen que darle exactamente lo mismo que tienen en las ecuaciones. ¿Sí estamos claros hasta acá? Sí. Y una pregunta, ahí tú tomaste para verificar X2 derivada porque es la más larga y tiene una entrada. Sí, pero podemos tomarlas todas. Además, vamos a tomarlas todas. Vamos ahora con X1. Vamos a ver qué nos dice la matriz. Tenemos entonces ahora, esta fila es la primera fila por esta columna, que es la única que está. 0 por X1 es 0X1. Cero, Vamos a no se colocar pone nada. 1 sobre C por X2, ya este punto de aquí, para que no nos confundamos, no es de derivado. Sí. 1 sobre C por X2 es X2 X2 sobre C. sobre C. Ahora, 1 sobre C por X3 X3 sobre C. X3 sobre C. Ahora vamos a ver qué le vamos a sumar. Es la primera fila, así que sería esto por el primer elemento. 0 por 0 es 0. 0. Así que no le sumamos nada. Esto de aquí es lo mismo que está acá. Yes. Sí, entonces ya ese está bien. Está bien. Vamos a ver ahora X3, derivado. Ahora, esta fila de acá por esta única columna que tenemos aquí. Menos 1 sobre L2 por X1 nos da menos X1, Menos X1 sobre L2. sobre L2. Ahora bien, 0 por X2 y 0 por X3 es 0 en todo caso, así que significa que no tenemos ni X2 ni X3. Vamos a ver ahora qué le vamos a sumar. Este es el tercer elemento, entonces vamos a ver aquí la tercera fila y la tercera columna. Le vamos a sumar 1 sobre L2 por UE2. Eso sería UE2 sobre L2. Y esto que está aquí es lo mismo que está aquí. Sí. Entonces está perfecta la matriz de estado. Eso sí, si la matriz de estado tiene un error, significa que hay un error en la ecuación, en las ecuaciones de estado, porque la matriz nos está diciendo exactamente lo mismo de la ecuación. Entonces, si hay un error, el error está en las ecuaciones. ¿Se entiende esa parte? Digo, me di a entender respecto a esa parte. Sí, te diste a entender. Listo. Entonces, ya aquí terminamos la matriz de estado. Que recordemos que la matriz de estado se da de la siguiente manera. Vamos a ponerlo aquí para que recuerden más o menos cómo la vio el profesor. Ustedes van a tener las variables de estado, que las llama el profesor y la mayoría de los textos X. Ahora, esas X son únicamente las variables, pero esas variables pueden tener ciertas magnitudes o coeficientes. Entonces, dichas magnitudes o coeficientes la tiene esta primera matriz, que es la más grande, denominada A.
es decir, la matriz de coeficiente por la matriz de variables de estado, nos da este primer valor, que serían estos que están acá. Ahora, a esto nosotros les vamos a sumar como matriz la matriz con las entradas, que el profesor las llama U, que pueden ser la fuerza, los voltajes como están acá, pero estos serían únicamente, digamos, las variables. Ahora bien, dichas variables pueden y en realidad deben tener coeficientes. ¿Dónde vamos a colocar dichos coeficientes? En esta tercera matriz de acá. Que lo llama Matriz de beta. coeficientes B. Bueno, yo creo que dijo B, pero bueno, es lo mismo. Lo podemos Bueno, llamar de yo esa tengo beta, pero ajá, es lo mismo. Bueno, ya aquí es la matriz de estado. O sea, nosotros tenemos dos grupos de variables, que serían las de entrada, que las llamamos X, y las de salida, que las llamamos Y. Y Pero, cada una con su respectivo coeficiente. exactamente, porque de nada hacemos en realidad con únicamente decir que esas son las variables de estado. Las variables de estado tienen que tener sí o sí coeficientes. Entonces le añadimos una matriz de coeficientes a cada una de las matrices con variables de estado. ¿Estamos claros hasta aquí? Copiado. Ok, vamos a ver entonces ahora la matriz de salida. La matriz de salida se va a realizar con las variables de estado que no estén derivadas, es decir, nuestra matriz X, que sería esta de acá. Esta es la que está derivada para la matriz de estado. Y cuando vamos a colocar la matriz de salida es esta de aquí, es decir, los que no estén derivados. Sería X1, X2 y X3. Exactamente las mismas que teníamos en las de estado, pero sin derivar. Ahora bien, esta es, como antes, una matriz que tiene coeficientes y tiene variables de estado. ¿Cuáles son las variables de estado? Pues aquí son exactamente las mismas que al inicio. X1, X2 y X3. Ahora, ok, nosotros reconocemos cuáles son las variables de estado, pero ¿cuáles son los coeficientes? Si no hemos hecho nada en realidad, ¿dónde vamos a sacar esos coeficientes? Porque no son estos mismos que están aquí, porque estos son para las derivadas. Entonces, ¿dónde vamos a sacar aquellos que no están derivados? Bueno, la matriz tiene coeficientes, digamos, la matriz de coeficientes es una matriz identidad. ¿Por qué? A partir de aquí, para que se les haga más sencillo, digamos, entenderlo, así como lo entendí yo, se los voy a explicar, pero ojo, que estoy yo asumiendo que sea así porque así lo vi yo. Nosotros de esta matriz, Esa es la propiedad 14. Sí, esta es la 15, porque ya la 14 ya está inventada. De aquí, nosotros sacamos los coeficientes al despejar, ¿verdad? Coeficientes y variables de estado las sacamos al despejar. Pero, ¿de dónde despejamos X1, X2 y X3? Bueno, yo solamente vi que las despejamos de aquí, cuando definimos que eran las variables de estado. X1, X2 y X3. Ahora bien, ¿a qué tenemos que son estas iguales? Si nos vamos en el caso de X1, tenemos que es igual a BC. Pero entonces, si nos vamos a la matriz de salida, vamos a decir que X1 es igual a BC. Pero luego tenemos que BC es igual a X1, o sea que no llegamos a nada. Entonces nos vamos a quedar únicamente con esta parte. Y vamos a aplicar la propiedad reflexiva, donde decimos que todo valor A es igual a sí mismo. Entonces tenemos que X1 va a ser igual a sí mismo. X1 no puede ser al mismo tiempo igual y diferente de sí mismo. Sería una contradicción lógica. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que los coeficientes los tenemos que sacar de algún lado. Y yo, asumiendo, digo que los vamos a sacar de aquí, porque así lo vi yo, y esto, entre comillas, a mi parecer, justifica la matriz identidad. Tenemos entonces que X1 es igual a X1, X2 es igual a X2, y X3 es igual a X3, porque, ojo, son las únicas ecuaciones de estado que tenemos. Entonces, la voy a traer hasta aquí. X1 igual a X1, X2 es igual a X2, porque es lo que teníamos del cambio de variables, y X3 es igual a X3. Vamos a hacer igual que con la matriz de salida. Vamos a buscar cuáles son los coeficientes que ubican a cada una de estas variables de estado. Si nos vamos a la variable de estado X1, que sería esta de aquí, vamos a buscar qué término está multiplicando X1, X2 y X3. Bueno, el que está multiplicando X1 es únicamente 1, ¿verdad? Sí. Por eso es que queda la matriz de identidad.
Sí, o sea, creo yo que es por eso, porque es la única razón que le encontré mientras estaba estudiando. Entonces, de X1, o sea, seguimos con esta ecuación de aquí, la primera. ¿Qué multiplica X2? De esta primera de aquí, de esta. Esta nada más. Nada. Nada. Entonces, 0. ¿Y qué multiplica X3? Nada. Nada, 0. Ahora vamos a ver X2. Ahora vamos con esta de aquí. Vamos a buscar. ¿Qué multiplica X1 de esta ecuación de aquí? A X1 nada. Nada. Entonces, 0. ¿Qué multiplica X2? 1. 1. ¿Y qué multiplica X3? 0. Nada. 0. Entonces, como en teoría ya entendimos, de aquí hasta dónde vamos, bueno, que X3. ¿Qué multiplica X1? Nada. ¿Qué multiplica X2? Nada. ¿Qué multiplica X3? 1. Entonces estamos diciendo que llegamos aquí a una matriz identidad. ¿Y qué nos está diciendo esta matriz? Bueno, vamos a realizar exactamente lo mismo que vimos en la anterior. Vamos a distribuir. Vamos a comenzar por por X1, y vamos a ver qué nos dice la matriz si devolvemos los cambios. Esta fila va a estar multiplicada por esta columna. 1 por X1, X1. 0 por X2 y 0 por X3 es 0. Entonces llegamos a que X1 es igual a X1. La vaina es lo mismo que está aquí, ¿verdad? Y si realizamos lo mismo con esta, vamos a llegar a que X2, porque ahora estamos en esta, va a ser igual a 0 por X1 es 0, 1 por X2 es X2 y 0 por X3 es 0. Entonces llegamos a que esto también nos dio lo mismo. Y si nos vamos al de X3, por las mismas razones, llegamos a que X3 es igual a X3, o sea, lo mismo de acá. Entonces, como les repito, a lo mejor, o sea, yo estoy diciendo que esta es la razón, pero no estoy seguro, pero a mi parecer, que no conseguí una explicación en los maravillosos videos y documentos que dejó el profesor en plataforma, justifican lo que es la matriz de salida. Una matriz de coeficientes que va a ser la matriz identidad, que aquí tenemos A, aunque bueno, el profesor en realidad lo llama C, porque ya A y B están para la matriz de estado. C por la de Jorge, un momentico que el profesor va a dar acotación. Ajá. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, no sé cómo puso. Disculpe, estaba hablando con el micro apagado. Les decía que, o traté de decir, que en un sistema dinámico cualquiera, llámese de circuito, en la parte de circuito, en la parte de traslación, rotacional, cualquiera que sea el circuito, o cualquiera que sea el sistema dinámico, para variable de estado, la variable de salida, la tabla o matriz de salida, hace mención a aquellas variables que hacen que el sistema como tal, valga la redundancia, se dé el dinamismo. Se muevan, circule la corriente, se dé el sistema de rotación. En ese caso, las variables no pueden estar en función o no deben estar en función de su derivada, sino de sus variables dinámicas, las que hacen que el sistema sencillamente esté digamos, en un cierto movimiento. Llámese corriente, desplazamiento, como lo queramos llamar, dependiendo del problema, claro está. Al contextualizar va a depender del problema. Matemáticamente, así como el elemento neutro de la multiplicación es el 1, como el elemento neutro de la suma es el 0, el elemento neutro de la multiplicación de matrices es una matriz de identidad. Solamente que tienen que acordarse que toda matriz, para que se dé la multiplicación, debe cumplirse que el número de filas de la primera matriz sea igual al número de columnas de la otra. Con eso es suficiente. Perdón, el número de columnas de la primera con el número de filas de la otra. Si eso ocurre, ya es sencillamente factible la multiplicación. Si yo quiero que una matriz, en ese caso la matriz columna, que es igual a X1, X2, X3, se mantenga, la única forma es que yo la multiplique por la matriz identidad. Evidentemente no es descabellado lo que establece Jorge, porque justamente de forma empírica decimos lo mismo. Los coeficientes de las variables deben mantenerse igual. Evidentemente, si conocemos que la matriz identidad es el elemento neutro de la multiplicación, visto como matrices, bastaba colocar la matriz identidad. Con eso es
sencillamente establecida la matriz de salida. La matriz de salida está en función de las variables que dinamizan el sistema. Las variables, justamente, claro, el profesor tampoco ha llegado, de hecho, no ha planteado, y ningún problema ha planteado, las condiciones para establecer cómo es el dinamismo de los sistemas. Y eso, bueno, hasta cierto punto es favorable para ustedes. Porque el llegar hasta allá significa desarrollar las ecuaciones diferenciales a través de la transformada de Laplace y no llegar a lo que él llama modelo matemático. Lo que el profesor llama modelo matemático no es otra cosa que plantear lo que son las ecuaciones diferenciales, en ese caso, aplicar transformada de Laplace. ¿Qué hace la transformada de Laplace? Lleva una ecuación diferencial o un modelo que está en función del tiempo a función de S, que son frecuencias. Eso es una ecuación de estado. Pero hasta que él no aplique transformadas inversas de Laplace, no va a llegar a lo que serían las condiciones ideales para establecer, por ejemplo, qué sucede con el sistema cuando, por ejemplo, las corrientes se mantengan iguales. ¿Qué pasa si aumento el voltaje? ¿Qué pasa si lo disminuyo? Eso los da justamente las ecuaciones de frecuencias, pero para eso el profesor tendría que plantear la frecuencia, ir a las transformadas inversas de Laplace y llegar justamente a ese modelaje. Por suerte, ustedes para el examen no tienen ese modelaje. Para mí esa es la parte más fuerte de todo lo que debieron haber visto, que justamente llegar a ese modelaje que les va a dar justamente las condiciones esenciales para que el sistema en condiciones ideales pueda mantenerse en movimiento o no, y cuáles son las condiciones, digamos, que pueden establecer uno en función de las ecuaciones diferenciales. Esas ecuaciones diferenciales, cuando uno aplica, repito, la transformada y transformada inversa de Laplace, los llevan a establecer ustedes cuáles son las condiciones de esas constantes. Por eso es que las matrices de estado están en funciones de constantes como la lactancia, la constante, por ejemplo, de elasticidad, en aquel caso, la constante de proporcionalidad. Todas esas constantes en el camino se convierten en variables que nosotros podemos cambiar en un modelo cualquiera. Para futuros, por ejemplo, futuro modelaje en ingeniería, nosotros podemos ya establecer un sistema general y poder decir, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, le cambio este resorte por este otro, o le cambio este condensador por este otro, o le cambio esta inductancia por esta otra? Ya nosotros modelamos el sistema. Esa es la razón de ser de este tipo de problemas. Por suerte para ustedes, por un lado para el examen, pero un poco sería deficiente no haber estudiado esa parte. Pero bueno, con lo que he escuchado de la flaqueza de las notas, es una bendición para ustedes. Pero lo que sí es cierto es que para la matriz de estado, para la matriz de salida, es únicamente multiplicar por la matriz de identidad. Lo único que tiene que acordarse es que la matriz de identidad sí o sí es una matriz cuadrada. Es una matriz cuadrada, siempre. Toda matriz de identidad de orden cuadrada. Y si es cuadrada, yo tengo un sistema en ese caso tengo un sistema de tres filas, bueno, ya lógicamente la matriz tiene que ser de 3 por 3. Si tengo 4, será una matriz de 4 por 4. Y para que se mantengan las variables de salida, tendría que sí o sí ser una matriz o ser la matriz de identidad. ¿Me captan la idea? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bien, entonces, entendimos esta parte de la matriz de salida. Perdón. Esta parte de la matriz de salida, ¿la entendimos? Sí. Ajá, pero pregunta allí. ¿No le falta la segunda parte que el profesor denomina como D y U? Bueno, sí, la podemos colocar. Lo único es que como aquí no hay, sería todo 0. Ah, ya. Porque, o sea, si nos fijamos aquí en estas que son las que estamos considerando, no hay ninguna entrada. O sea, no hay nada que sea diferente X1, X2 y X3. Lo que significa que vamos a ver aquí, tenemos coeficientes y tenemos las entradas. Las entradas aquí habíamos visto que eran UE1 y también eran UE2. Entonces, como aquí no hay UE1 ni hay UE2, entonces no existe. Ahora bien, ¿cómo establecemos aquí que no existen o que no la vamos a multiplicar por nada? Bueno,
podríamos establecer algo como que, a ver el orden, este sería 3 por 1, entonces este tiene que ser 1 por 3. Bueno, podríamos decir entonces UE1 y UE2. En realidad, prácticamente poco importa cómo lo establezcamos, porque no hay entradas en esta parte de acá, lo que significa que los coeficientes siempre van a ser 0 porque no existen, y lo estamos multiplicando por estas salidas que son, entradas, siempre me sigo confundiendo, entradas que tampoco existen acá. Bueno, Así que en ese caso, a pesar de que, o sea, esa parte no es como necesaria, se puede poner como igualito como está arriba. Sí, prácticamente los coeficientes van a ser 0, en realidad. Sí. Sí, pero por si acaso, que tú sabes que el profesor a veces por decir que no, que te faltó la otra parte de... Sí, él es bastante minucioso cuando el examen tiende a tener buena nota. Sí. Confirmo. Entonces, bueno, lo podemos dejar aquí. Lo único es que, bueno, de acuerdo a esto de aquí, le estamos sumando 0 a cada una de estas ecuaciones que nos están dando de este lado izquierdo. Así Sí. que prácticamente sería que le vamos a sumar 0 aquí, le vamos a sumar 0 aquí, le vamos a sumar 0 aquí, así que no cambiamos nada. Correcto. Jorge, yo podría asumir que, por ejemplo, si una matriz, o sea, yo en un ejercicio que haga o en el examen, si una matriz me dio 3 por 3, yo podría asumir que me debería dar igual a esto, o sea, a la matriz de salida que estamos haciendo ahorita. Porque Sí, no veo que cambie mucho. debería darte igual. O sea, porque que te dé una matriz de 3 por 3 significa, o sea, que esta de acá sea de 3 por 3, que es la identidad, significa que esta de acá tiene que tener 3 filas. Que te dé 3 filas esta matriz de variables de estado significa, en este caso de sistemas eléctricos, que tenéis, bien sea una combinación cualquiera que dé igual a 3 de inductores y capacitores. En este ejercicio en particular, nosotros tenemos 2 inductores y un capacitor. Eso suma 3. Te puede dar el caso en el que tengáis 2 capacitores y un inductor, eso te sigue dando 3. O que tengáis 3 capacitores o 3 inductores, todo eso sigue dando 3. Entonces, como sigue dando 3 en cualquiera de las combinaciones que os pueden encontrar, la matriz de variables de estado, que es esta X, va a seguir siendo 3. Por lo tanto, esta va a seguir siendo de 3 por 3 y va a seguir siendo siempre la identidad. ¿Sí quedó clara esa parte? Ok. Yo pensaba que lo que definía que era de 3 por 3 era porque, bueno, te lo iba a preguntar al final, pues, pero aprovecho te lo pregunto ahorita. No, porque, o sea, bueno, asumí y entonces... aprovecho, disculpa, Ajá. aprovecho lo que está preguntando Evanán. Se puede asumir entonces que la sumatoria de la cantidad de inductores y la cantidad de condensadores es igual a la cantidad de variables que va a tener el Exactamente. sistema. Sí. Okay. Vamos a asumir que en este ejercicio de aquí, o sea, vamos a saltarnos todos los pasos, vamos a ir directamente a la matriz de salida. Vamos a tener 2 capacitores y 2 inductores. Eso nos da un total de 4, 2 más 2. Eso significa que vamos a tener variables X1, X2, X3 y X4, que pueden ser cualesquiera de los que uno tome en consideración al momento de estar resolviendo todos los pasos anteriores. La cuestión es que vamos a llegar a la matriz de salida con estas 4 variables, X1, X2, X3 y X4. ¿Cómo vamos a construir entonces esta parte de aquí, esta matriz, esta multiplicación de C por X? Bueno, vamos a tener sí o sí 4 variables de estado, que son estas que tenemos acá, X1, X2, X3 y X4. Tal cual como lo tenemos aquí, porque este es de 3. Y esto va a estar multiplicado por la matriz identidad. Pero esta matriz identidad depende de la cantidad de variables de estado. Como esta es una variable de estado de 4 variables, una matriz de estado de 4 variables, matriz de variables de estado que tiene 4 variables o 4 elementos, significa que esta matriz de aquí va a ser de 4 por 4. Y si aquí fueran 5, entonces vamos a llegar hasta X5 y esto de aquí va a ser de 5 por 5. En este caso es de 4 por 4 porque hay 4 y aquí es de 3 por 3 porque hay 3. Entonces aquí sería que X1 va a ser igual a X1, X2 va a ser igual a X2
y así sucesivamente. Y vamos a hallar nuevamente la matriz identidad. Si es de 10 por 10, que bueno, estamos hablando de Bracamonte, tendríamos de X1 a X10 y una matriz de 10 por 10 cuya diagonal principal va a ser igual a 0 y la triangular superior y triangular inferior van a ser iguales a 0. O sea, todo lo demás 0. ¿Estamos claros hasta aquí? Pero por eso, o sea, lo que está preguntando Evanan, que siempre en la matriz de salida vamos a encontrar la matriz identidad según la Sí. cantidad de variables que esté en el sistema. Exactamente. Otra cosa que Ok. quería preguntarte, Jorgillo, era que, por ejemplo, nosotros nos dio 3 por 3 porque, o sea, llegamos hasta X3 porque tenemos dos mallas, ¿verdad? O sea, No, que No, acuérdate, o sea, aquí. de la La segunda cantidad de malla, variables de estado no depende de la cantidad de malla. La cantidad de malla, vamos a decir, entre comillas, que lo único que va a hacer es dividir la distribución del circuito. Pero no, en este caso, en los de sistemas eléctricos, la cantidad de variables de estado, o sea, de X1 hasta Xn, va a depender de la cantidad de inductores y capacitores que tengáis. En este ejercicio tenemos un inductor, dos inductores, un capacitor. 2 más 1 son 3. Entonces vamos a llegar desde X1 a X3. puedes Asumí hacer que por ahí aquí, una formulita tipo sumatoria de cantidad de sí, inductores y cantidad de condensadores igual a cantidad de variables. la cantidad de variables de estado, el número de variables de estado es igual a la sumatoria, o no, sumatoria no, porque entonces podríamos asumir que es respecto al valor que tiene cada uno, sino a la cantidad, al número de Ls, o sea, de Ajá, inductores, DL. más el número de Cs, que sería de capacitor. En este caso tendríamos 2 y 1, entonces esto nos da el número de variables de estado es igual a 2 más 1. Entonces esto es Acuérdate, igual a por 3. ejemplo, Evanán, en lugares geométricos, las raíces era la cantidad de ceros más la cantidad de polos. sí. Es algo similar a O eso. sea, porque yo pensé que era, por ejemplo, tú sacaste el X3 de la UE2, pero el UE2 lo sacaste de la malla 2. Si la malla 2 no hubiera estado, el X3 tampoco. Pues, No, pero entonces vamos a decir que aquí vamos a eliminar esto. Déjame limpiar este desastre que está aquí, porque si no, no se va a ver bien. Sí, ya entiendo lo que Vamos dice a ver, Evanán. Porque si no existiera la sí, malla 2, L2 no existe tampoco. exacto, pero vamos a quitar esto de aquí. Este cable de aquí no está y el capacitor tampoco está ahí. Vamos a decir que ahora el capacitor está aquí. Entonces esto significa que I1 e I2 ya no existen. Tendríamos un único sentido que puede ser este. Entonces, ¿dónde vamos a sacar? Únicamente un IL1, porque, mejor dicho, un IL, porque es común para todos. La nomenclatura en realidad poco importa, pero vamos a llamarlo IL porque es una sola malla. Vamos a seguir teniendo la misma cantidad de variables de estado, porque aquí va a multiplicarse por BC, por IL1 y por IL2. No sé si me explico. O sea, que no exista esto no va a cambiar la cantidad de variables de estado. Lo único que te va a cambiar es que en Kirchhoff, o sea, en LKB, no vas a hacer malla 1 y malla 2, sino que en este caso vas a tener una única malla. Vas a decir que UE1 más UE2, es decir, las entradas, o sea, esta es una entrada y esta es otra entrada, las entradas tienen que ser igual a las salidas o las caídas de tensión o de voltaje, que sería el voltaje en R más el voltaje en L1 más el voltaje en L2 más el voltaje en el capacitor. Esto, ¿qué tiene que ver con las variables de estado? Nada, lo único que te va a cambiar es la forma en la que vos vas a resolver el sistema. Las variables de estado únicamente van a ser la suma del número de inductores y más la cantidad de capacitores. ¿Sí me voy a explicar? ¿Me voy a entender? sí, ahora sí. Agradecido. Okay. Listo. Ajá. Ahora, el ejercicio como tal que había dejado el profesor como modelo de examen no establece esta matriz de salida que está aquí, o sea, esta que acabamos de resolver, sino que establece que vamos a hallar una matriz de salida si se considera como salida el voltaje o la tensión, perdón, en L1. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, casi como se resuelve esta. No sé, o sea, dependiendo de ustedes, pues yo no tengo problema, considerando la hora,
si terminamos de resolver esta matriz de salida BL1 y luego el modelo matemático en frecuencia hoy, o lo terminamos mañana, no sé, ustedes me dicen, quizás la matriz ahorita y el modelo matemático en frecuencia mañana, los dos mañana. Ajá, Si vos pero preguntas- ahí, disculpa, tú estás diciendo de que ahí tú vas a resolver otra matriz de salida diferente a la que está arriba. ¿Y cuál es la razón de Exactamente. eso? ¿Por qué? Porque si resolvemos de una vez, tal cual lo explicó, o mejor dicho, tal cual lo pidió el profesor en el examen, nos vamos a volver un tremendo 8 por 86. ¿Por qué? Porque si no entendíamos bien la matriz de salida aquí, sencillita, como es esta, en el momento de comenzar a buscar las ecuaciones para que sea BL1, nos vamos a volver un semerendo vainero. Entonces, necesitaba que estuviéramos claros en cómo se construye esta matriz de salida, que entre comillas es sencilla, para luego buscar cómo se justifica cuando la salida ya no es ni un X1, ni un X2, ni un X3, ni un Xn, sino que es cualquier otra cosa que no es una variable de estado. Porque ahí sí se pone un poquito peliaguda la situación. Entonces, necesitamos que estuviera claro en esto para ir a repetir. Bueno, por mí le damos hasta mañana en la madrugada. Yo soy un búho. Sí, yo también iba a decir lo mismo. Claro, Bueno, no quiero abusar de tu tiempo ni el de tu papá tampoco. O sea, Sí, por favor, que yo tengo que pararme temprano mañana para trabajar. y bueno, el de Diego también. Bueno, sí, que Diego tiene que ir a trabajar también. Bueno, lo podríamos dejar entonces hasta mañana. Ustedes me dicen, yo, como mañana nada más que tengo que leer productividad y el profesor en realidad terminó, y ya terminamos con administración de centro, podemos continuar mañana. Ya voy a tener la grabación hasta aquí y bueno, la paso por el grupo. Pero Ah, bueno, ahora que lo pienso,